Pero como regla general, los miembros de la persona jurídica no responden por las obligaciones de esta. La recepción de la inoponibilidad de la persona jurídica amplía su aplicación hacia cualquier persona jurídica, ya que el abuso de la personalidad jurídica puede producirse en cualquiera de ellas, no solamente ya, como acabo de decir, en el campo societario. Vamos a poder entonces ahora tener una misma resolución que la que le dábamos con el artículo 54 de la ley 19.550. En el nuevo articulado encontramos específicamente determinados en qué casos los miembros de las personas jurídicas deben responder personalmente, ya que actuaron en exceso de los límites de la persona jurídica, y en los casos determinados en que la responsabilidad de los mismos va a ser solidaria. Bajo el principio de la buena fe contractual se erige esta figura de la inoponibilidad de la persona jurídica, y la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la misma y que constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará a quienes a título de miembros, socios, asociados, directos o indirectos lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Quienes violen el principio entonces de buena fe van a tener que responder. En este nuevo código, este principio de la buena fe tiene una dimensión diferente al anterior régimen. Si bien la buena fe siempre fue presumida, en este nuevo código vamos a tenerla transversalmente en todas las instituciones. Y esto se debe aplicar sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de quienes hicieron posible estos hechos que causaron el perjuicio. Una persona jurídica tiene múltiples obligaciones contraídas con múltiples personas jurídicas o personas humanas. Es importante resaltar que lo que se va a castigar a través de esta normativa es la relación viciada y no todas las relaciones que tiene la persona jurídica. Se debe individualizar el daño, el perjuicio, y sobre esto es que se va a correr el velo, y sobre esto es que se va a responder. Por eso se dice que no implica este corrimiento del velo quitar la personalidad jurídica. Esta potestad que tiene la sociedad, que es un atributo como tener personalidad jurídica, con todo lo que ello implica, como por ejemplo tener nombre, tener domicilio, tener patrimonio, no se pierde a la luz de este corrimiento del velo. Solo se pierde para poder analizar la responsabilidad en un vínculo particular. Y podríamos mencionar 3 casos en los que vamos a tener argumentos para poder correr este velo societario, este velo de la persona jurídica. Casos de fraude a la ley usando a la persona jurídica, casos de fraude o lesión contractual utilizando a la persona jurídica, y casos de fraude a terceros utilizando a la persona jurídica. Es realmente un cambio muy importante y es una nueva herramienta con la que nos encontramos a partir de ahora. El código sigue diferenciando también entre personas jurídicas con las 2 categorías que teníamos antes. Disculpen que voy leyendo acá las filminas para ver para ir avanzando y no quedarnos estancados, porque este es un tema que a esta hora de la tarde, con mi tono de voz y con esto sin filminas, es como más difícil de digerir. Vamos a, creo que la filmina 55. Bueno, seguimos teniendo a las personas jurídicas públicas y a las personas jurídicas privadas.
así lo determina el artículo 145. El artículo 146 determina quiénes son las personas jurídicas públicas, y en esto no hay cambios. Sí tenemos ahora un nuevo artículo 148 que nos va a dar el alcance de quiénes son las personas jurídicas privadas y las define de una manera no taxativa. Nosotros a las personas jurídicas públicas las tenemos definidas de forma taxativa. Y es interesante una puerta que abre el artículo 148. Las personas jurídicas privadas son, en primer término, las sociedades. En segundo término, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. En este punto hay muchísimo debate, porque ¿quién va a decir cuándo una confesión o una comunidad religiosa pueda gozar de este atributo? No hay una posición única y va a generar debate. ¿A qué confesión, a qué tipo de iglesia o a qué entidad religiosa se le va a permitir ser persona jurídica? ¿Cuántos feligreses, cuántos adeptos, cuántos fieles va a tener que tener? La doctrina dice, en los ámbitos en los que podemos estar nosotros reunidos, que no es feliz la redacción del inciso E del artículo 148. El inciso F dice que son personas jurídicas privadas las mutuales, el G las cooperativas, el H los consorcios de propiedad horizontal. Y bueno, ustedes ya sabrán que si los consorcios de propiedad horizontal eran personas jurídicas o no eran personas jurídicas, hasta agosto estaba el 50% de la biblioteca a favor, el 50% de la biblioteca en contra. Finalmente, este artículo determina que el consorcio de propiedad horizontal es persona jurídica. Y el inciso I, que es el que nos va a abrir una puerta interesante, dice: toda otra contemplada en disposición de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. O sea que nosotros tenemos o vamos a poder tener tantas personas jurídicas privadas como leyes establezcan que sean personas jurídicas. Entonces, claramente no es taxativa esta enumeración. Se genera toda la polémica de la introducción sin ningún tipo de salvedad con respecto al consorcio de propiedad horizontal, porque como veremos si llegamos a ver un poco de concursos y quiebras, sería pasible de ser sujeto concursable, y la verdad que es casi unánime la doctrina que sostiene que un consorcio de propiedad horizontal no puede quebrar porque no hay bienes para poder ejecutar, digamos. Entonces habría que ver cómo la jurisprudencia va a marcar algún límite, sobre todo en el ámbito de la ley de concursos y quiebras, o seguir con la jurisprudencia que se venía desarrollando. Los atributos de las personas jurídicas siguen siendo lo mismo, tienen que tener nombre, denominación frente a tercero, la misma, en cuanto al nombre, las propiedades son las mismas que teníamos antes. Sí es interesante el tema del cambio con respecto al domicilio, porque se fijó como criterio la jurisprudencia de la Cámara Comercial de Capital Federal. Entonces es obligación de las personas jurídicas tener actualizado su domicilio, y si no, se van a tener por válidas las notificaciones efectuadas en el domicilio, en el último domicilio inscripto en
la Inspección General de Justicia, y esto ha resuelto o nos va a resolver a los efectos de la notificación problemas que veníamos teniendo ante el vacío anterior. Así lo recepta el artículo 153, que dice: alcance del domicilio, notificaciones, se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Se establece y se regula a las asociaciones civiles entre los artículos 168 y 186, regula este código en el cuerpo a las fundaciones entre los artículos 193 y 224. Incorpora un título atinente a los bienes y a la relación con las personas y a los derechos de incidencia colectiva, donde se prevé lo concerniente a los bienes de dominio público y de dominio privado, y se añade la regulación del derecho de los particulares sobre las aguas que surgen de sus terrenos. Esto es entre los artículos 225 y 241. Y se incorpora expresamente la función de garantía del patrimonio, artículos 242 y 243. Y se introduce la regulación del derecho de la vivienda con un régimen similar al de la vivienda, al régimen del bien de familia, ampliando los beneficiarios. Es muy interesante el cambio que se genera con respecto a la protección integral de la vivienda. Vamos a tener la protección de la vivienda en dos lugares. Podés ir a la Filmina 73. Es un poquito volver a... Vamos a tener la protección integral de la vivienda desde dos abordajes. Uno es desde la vivienda propiamente dicha, y después en familia, quizás con el doctor Gastón Argieri ya lo vieron, tiene desde el Instituto de la Familia también una protección especial. La afectación, lo que varía básicamente en este nuevo régimen es la ampliación de los beneficiarios y un régimen de subrogancia muy interesante. El artículo 244, con respecto a la afectación, se pueden afectar inmuebles destinados a la vivienda por su totalidad o parte de su valor. Esta protección no excluye la concebida en otras disposiciones legales. No puede afectarse más de un inmueble, y si alguien resulta ser propietario de más de un inmueble va a tener que optar. Pero hay una suerte de subrogación, que era un impedimento que nosotros teníamos antes. Nosotros, si teníamos afectado un inmueble al bien de familia y queríamos achicarnos, para poner un ejemplo que puede no traernos mucha discusión doctrinaria, no podíamos, no teníamos la potestad. Nosotros vivíamos en un departamento en el que las expensas eran muy altas y ese inmueble estaba afectado al bien de familia. Y pretendíamos vender ese inmueble y poder adquirir otro inmueble que tuviera un gasto de expensas más menor y que sea más pequeño el inmueble. No podíamos hacerlo porque una vez que vendíamos el departamento, el dinero podía ser embargado. Bueno, ahora existe esta posibilidad de subrogación en la cual yo vendo el inmueble y compro el otro inmueble al que voy a afectar nuevamente al Instituto de la Protección de la Vivienda, y ese dinero va a estar preservado. Así que esto es muy celebrado y es muy interesante. Pero también es muy interesante el debate doctrinario, porque nada dice de si yo quiero agrandarme, digamos. Si quiero comprar un inmueble más grande del inmueble en el que yo tenía afectada la protección o que tenía protegido, pero bueno, supongo que va a ser causística jurisprudencial la que va a determinar cuál es el alcance de esta posibilidad de la subrogancia. Otra cosa muy interesante es
los beneficiarios. Antes, como sabían, tenía que hacer un matrimonio y a partir de ahora los beneficiarios van a poder ser las uniones convivenciales, pero lo interesante es que también van a poder ser personas solas beneficiarios de este instituto. Familiares, hermanos. Es, la verdad, el artículo 246 creo que está en la Filmina 79. Son beneficiarios de la afectación. El propietario, su cónyuge, su conviviente, su ascendiente o descendiente, en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. El artículo 248, Filmina 81. Se permite la subrogación real. La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. El efecto principal, Filmina 82, es que la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudores posteriores a su inscripción, determinando las excepciones, el artículo 250. El artículo 256 se refiere a un alcance especial que tienen los inmuebles rurales. Vamos ahora a la Filmina 85. Perdonen, pero por no poder seguirlo de ahí. Bueno, se habla también en estos términos si estamos, el año pasado sobre todo, se hablaba sobre este fantasma de la muerte del derecho comercial porque se había derogado el Código de Comercio. El derecho comercial está absolutamente vigente en este código. Yo más adelante les voy a mostrar algunas filminas en las que vamos a ver la penetración que tiene el código y la normativa del derecho comercial en el derecho civil. De hecho, los comercialistas en el último congreso hacían gala de que este nuevo código ha dejado de ser, de tener esta impronta civilista para tener gran y marcada impronta del derecho comercial. No se habla, y en parte lo que se objetaba era que, está bien, al derogarse el Código de Comercio, nosotros no vamos a tener referencias puntuales a la materia comercial específicamente, o al acto de comercio ni al comerciante. Pero hay obligaciones de tipo contable y de tipo registrales que se ponen en cabeza ya no del comerciante, sino de el empresario o cuasi empresario. Entonces, ni hablar de las sociedades. Nosotros vamos a tener a personas humanas diferenciadas, según el criterio de distinción que hace el profesor Javier Dubois. Van a tener obligaciones que antes también encontrábamos en los agentes auxiliares de comercio, en toda la articulación de la rendición de cuentas y del llevado de libros.
está absolutamente regulada. Nosotros tenemos entre los artículos 320 y 331 del libro primero de la parte general, la regulación de la contabilidad y los estados contables. Y no se ha regulado esto de una manera arbitraria, sino que se tomaron y se trabajaron sobre los anteproyectos del 97 que se presentaron sobre el sistema de registros, un anteproyecto presentado por el Colegio Público de Contadores y otro proyecto sobre el que se trabajó para poder abordar el tema de los registros contables es un anteproyecto presentado por la Facultad de Ciencias Económicas en el año 2001. Y hacía mucho tiempo que se hablaba de la necesidad de reformar y de encarar una reforma, no solo en el tema del desarrollo tecnológico, sino también en el tema de qué técnicas había que utilizar para llevar la contabilidad en relación a la complejidad de los negocios actuales y al mundo actual. Nosotros en el Código de Comercio teníamos una normativa específica con respecto al comerciante que nos hablaba de los libros de comercio y teníamos de los artículos 43 al 67 inclusive que nos decían los libros. Después teníamos del 61 al 65 el tema de la contabilidad y la documentación que debíamos llegar. Ahora tenemos regulado entre el artículo 320 y 331 inclusive el contenido de las características que van a tener que tener nuestros libros. Hay similitudes con el ordenamiento vigente y hay algunas diferencias. Los especialistas se lamentan de que se ha perdido la oportunidad de informatizar o de poder haber elevado el estándar con respecto a el piso de registros, porque de hecho también en la ley de sociedades se trató de imponer el tema de los medios telemáticos para poder llevar los libros contables y no logró ser aprobado. El sistema de registro sigue siendo el de partida doble con respecto a el libro diario y el libro mayor, pero esto lo vamos a pasar rápidamente. El aspecto terminológico es básicamente el mismo. Y son obligados o sujetos que tienen que llevar libros, lo tenemos en el artículo 320, que determina que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta sección. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, quedan excluidas de la obligación prevista en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias. Acá tenemos una primera excepción, los profesionales liberales. Como veremos más adelante, el tema de las sociedades civiles que ahora han dejado de estar reguladas en lo que era el Código Civil y todo está regulado en la nueva Ley General de Sociedades con un alcance que vamos a ver más adelante. Entonces, estas sociedades civiles que podían formar profesionales liberales en el anterior régimen están
excluidos de llevar o de la obligación de llevar contabilidad. También se ha exceptuado a las actividades agropecuarias y conexas a estas organizadas en forma de empresa. Se consideran actividades conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También puede ser eximida de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resultan inconvenientes sujetarlas a tales deberes según determine cada jurisdicción. Y esta última parte del artículo 320 también es muy cuestionada, porque ¿quién va a ser el que determine cuál es el volumen de giro necesario para que una determinada persona tenga que llevar, persona jurídica o persona individual, tenga que llevar contabilidad? No se sabe. No hay ninguna autoridad autoridad de aplicación o ente de aplicación que esté en este momento con esta función. Así que se supone que esto va a traer o va a necesariamente necesitar clarificación. En el nuevo código tenemos 4 categorías en las que podríamos agrupar a los obligados para llevar contabilidad. En primer lugar, a las personas jurídicas privadas, donde el fundamento de esta exigencia contable debe buscarse en su necesidad de recurrir habitualmente al crédito. Sobre todo lo podemos tener presente o claramente como ejemplo en el tema de las sociedades. Y también, aparte de la necesidad de recurrir al crédito, la forma de una rendición de cuentas por los administradores con respecto a los intereses de los terceros. En el segundo caso tenemos a los entes contables determinados sin personalidad jurídica que expresamente están obligados por la ley, como es el caso de las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresa y los consorcios de cooperación. El fundamento de la obligación contable lo podemos encontrar en una calificada rendición de cuentas de los administradores y representantes con respecto a las participaciones en estos contratos. En tercer lugar, tenemos a las personas humanas que desarrollan ciertas actividades económicas, como son el ejercicio de alguna actividad organizada, la titularidad de una empresa, la titularidad de un establecimiento comercial, industrial o de servicios, y el fundamento debe buscarse entonces en la concurrencia habitual al crédito propio de la actividad que esta persona humana, devenida del empresario, está llevando adelante. En cuarto lugar, nosotros también tenemos como obligados a los agentes auxiliares del comercio que están regidos por normas especiales, como es el caso de los martilleros y de los corredores, porque si bien se ha derogado el Código de Comercio, la regulación específica de los martilleros y de los corredores sigue vigente. Y bueno, el fundamento debe buscarse, el fundamento de la obligación de rendir cuentas en su conexión como facilitadores en las operaciones económicas en nombre de terceros.